El Mar Muerto, el lugar más profundo de la Tierra. Como ves, aquí se ve una buena perspectiva de Qumran. Ahora, seguramente la pregunta que se hacen ustedes es cómo alguien podía llegar a esa cueva. Okay, guys, we only have 3 minutes to go inside and close No serán los manuscritos del Mar Muerto, pero es la persona que hace sus anotaciones y algo que forma parte del contenido de su vida. Este es un hincha en serie. Esta es la camiseta que usaba Rotondi cuando lo mandamos a San Lorenzo Arabia. Ay, qué lindo que estás. Qué mi lindo nene. Y nosotros, simples mortales, tratando de escaparle a la tierra y alcanzar el cielo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Aquí con mi hermosa Marcela Gómez Bogomolny, una vez más transmitiendo desde Tzimtzum 33, el canal que intenta ascendernos, de elevarnos, aprender, de saber más quiénes somos como seres humanos y qué vinimos a hacer a la Tierra. El día de hoy, como han visto, tenemos un invitado muy, muy especial. Yo siempre digo que es muy especial por muchas razones, y una de esas razones es que cuando yo digo, yo conozco a la persona que tiene un trabajo que es único en el mundo. Ser curador de los libros del Mar Muerto, no hay otro, o sea, no puede existir otra persona. Y esta persona se da que es argentino, se da que es de la Paternal, se da que es rabino, tiene otra vez un montón de títulos, obviamente, doctorados, honoris causas. Bueno, realmente no solo eso, sino que tuve la oportunidad de conocer a Adolfo Reutemann, al doctor Adolfo Reutemann, por primera vez, de nombre obviamente muchos años, pero por primera vez en Omaha, Nebraska. ¿Quién hubiera pensado que en Omaha, Nebraska me iba a poner me iba a tener la oportunidad de encontrar una persona tan hermosa, un alma tan linda, que trae tanto enclarecimiento y tanta enseñanzas al mundo, y un cuidado, ¿no? Porque un curador es la persona que cuida, que guarda un cuidado tan grande a estos libros del Mar Muerto. Pero la pregunta es, ¿qué son esos rollos del Mar Muerto? ¿Qué son estos libros? ¿Qué son estos pergaminos? ¿Y quién está detrás de esa sabiduría? ¿Quién los escribió? ¿Conocemos realmente? ¿Sabemos que son ellos que lo escribieron? ¿Quiénes son estas personas también llamadas, esta secta judía llamada los esenios? Una secta que aparece, el doctor Reutemann nos va a contar más, aparece 2 siglos antes de la era común, hasta un siglo de la era común. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? ¿Cómo llegaron? ¿Vivieron en cuevas? ¿Qué es todo esto? Arqueología espiritual, un viaje a los rollos del Mar Muerto y de la sabiduría olvidada de los esenios. Y vamos a traer a nuestro invitado de honor, doctor Adolfo Reutemann. Hola, hola Gastón, hola Marcela, un gusto aquí desde Israel. Bien, antes que nada queremos darte la bienvenida, doctor Adolfo Reutemann. Él es original de Argentina, como lo dijo el rabino Gastón. Algo importante, en el día de hoy vamos a hablar desde el lado científico y desde la experiencia verdadera de muchos años sobre qué son los esenios, qué son los libros del Mar Muerto, y sobre todo una persona tan importante como Adolfo, que ha estado... ¿Cuántos años llevas allí, Adolfo, haciendo este trabajo? Bueno, en mi cargo ya cerca de 30 años. Único en el mundo. Qué honor. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Entonces, Adolfo, una pregunta, o sea, en principal, ¿quiénes eran los esenios?
O sea, cómo surgen los esenios, dónde aparecen. Los encontramos en libros como Flavio Josefo, el historiador de la época. O sea, ¿de dónde surgen? Bueno, ¿de dónde surgen? Las fuentes históricas tampoco lo aclaran. Siempre digo que hay una brecha muy grande entre el interés legítimo por parte de las personas en los esenios y las fuentes que tenemos nosotros en nuestras manos para poder conocerlos. En total tenemos 3 fuentes más una, que ahora voy a explicar. Eso es todo lo que tenemos nosotros sobre los esenios o fuentes históricas que hablen de este grupo llamados los esenios. Y en un orden cronológico, la más antigua es la de en los escritos del filósofo judío Filón de Alejandría, de finales del siglo I antes de nuestra era y la primera mitad del siglo de nuestra era. Un judío que escribió en griego. Luego tenemos a Flavio Josefo, otro judío que también escribió en griego, pero que vivió en la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Es decir, no es contemporáneo de Filón, es posterior a Filón. Y luego tenemos un contemporáneo de Josefo, pero en este caso un pagano, Plinio el Viejo, un renombrado geógrafo y militar también, era jefe de la flota naval romana, que escribió en latín, y él tiene un texto específico muy importante sobre los esenios. Estas son las 3 fuentes que nos han llegado, porque nos han llegado las obras, o buena parte de las obras de estos autores, en donde aparece la referencia a los esenios. Y luego tenemos una cuarta fuente, que no nos llegó acá la obra original, en donde se habla de los esenios, nos llegó solo en una cita, en una referencia, en los escritos de Cinesius de Cirenaica. Cinesius era un obispo del norte de África del siglo IV, que él, en sus escritos, trae una cita de Dio Crisóstomos, que era un retórico griego de comienzos del siglo II, en donde este griego pagano también hacía referencia a los esenios, pero no está la obra original, sino solo lo tenemos en una cita. Eso es todo lo que tenemos. De estos textos, la fuente más importante en cuanto a su extensión y los detalles, la información que nos provee Josefo. Específicamente, Josefo en varios lugares habla de los esenios, pero específicamente en una obra que se llama Guerras, las guerras judías. En el libro 2, en el capítulo 8, tiene varios parágrafos en donde habla de los esenios y, como te dije, la descripción más importante que tenemos los esenios conocidos del mundo antiguo. Pero en ninguno de ellos se hace referencia al origen de ellos. ¿A qué se hace referencia? ¿Perdón? ¿A qué se hace referencia? Bueno, hacen referencia a su forma de vida. Y como era un grupo que llamaba la atención precisamente por las características de su vida, entonces ciertos elementos les resultaban muy llamativos a los antiguos. Por ejemplo, cuando Josefo comienza su descripción en Guerras, hace referencia a 2. Una, al hecho de que los esenios no se casan. Y acá tengo que abrir un paréntesis. Después, cuando uno avanza en la lectura, entiende que es uno de los grupos esenios. Al final habla de los esenios que sí se casaban. Pero comienza hablando de los esenios que no se casaban. Y por cierto, nos provoca algo de risa hoy, porque dice que la razón por la cual no se casaban es porque no se puede confiar en las mujeres, porque nunca
las mujeres es como siempre le van a ser infiel al hombre. Wow. ¿Sí? Sí. Okay. Probablemente es una afirmación misogénica de Josefo y no tenga nada que ver con los esenios históricos, pero porque representaba, digamos, una manera de ver a las mujeres en general en círculos intelectuales del mundo grecorromano. Wow. Sorprendida. Y después habla o hace referencia a la comunidad de bienes. Digamos, por un lado lo que diríamos a la vida ascética, desde el punto de vista sexual, y luego a la cuestión de comunidad de bienes. Que esto es un tema que le llama mucho a los antiguos. Estos mismos dos temas también son mencionados en la fuente de Plinio. Él dice en sus palabras, cuando habla de ellos, que no hay mujeres, así dice, y también hace referencia a la comunidad de bienes. Y obviamente después estos elementos también aparecen en la descripción de Filón de Alejandría. En general, lo que podríamos decir que lo que le llamaba muchísimo la atención era la vida piadosa de estos hombres. Eran reconocidamente piadosos y probablemente de ahí venga el nombre, porque el nombre esenios lo conocemos solamente en griego y latín. Eseno y esaioi en latín, en griego, y eseni en latín, y obviamente de ahí viene en las lenguas modernas, ¿no? Como en el español, esenios. Uh-huh. Y con mucha probabilidad el nombre derive de el nombre original de este grupo judío de la tierra de Israel, probablemente una palabra en arameo, que originalmente realmente significa piadoso. ¿Hay alguna relación, Adolfo, de estos grupos, de los esenios, incluso con este nombre, los piadosos, pensando en los Hasidim Rishonim que se mencionan de los primeros piadosos que ayudan a los macabeos? ¿Hay algo relación con eso? Bueno, por cierto, la referencia que haces es en el primer libro de los macabeos, donde se hace referencia a los hasideos. Uh-huh. Y sabemos que muchas veces en la historia del pueblo de Israel hubo grupos que se llamaban los Hasidim o los piadosos. Uh-huh. Algunos sugirieron alguna vez que por ahí los esenios y los fariseos deriven genéticamente de los Hasidim que aparecen en la historia de 1 Macabeos. Se ha propuesto en la historia de la investigación. Otros, por ejemplo, creen que ya los esenios pueden haber existido antes de la crisis antioquena, lo que se llama la crisis de persecución de los judíos de Antíoco Epífanes IV, y que incluso, por ejemplo, existían a fines del siglo III y que formaban parte de círculos apocalípticos, como es la teoría de lo que se llama la teoría de Groninga, porque en Groninga, en Holanda, hay un instituto de estudios qumránicos. Okay. Y entonces, en su momento, el profesor, un gran qumranólogo español, Florentino García Martínez, con Van der Bude, hablaban justamente de los orígenes apocalípticos esenios y los colocaban en ese momento, ¿no? Fines del siglo III, comienzo del siglo II. ¿Qué significa orígenes apocalípticos cuando hablamos de esto? Porque estamos, hoy en día el mundo está en una posición en donde todo el mundo está hablando de la palabra apocalipsis, cambio de esto, cambio de lo otro, las religiones, todo el mundo está en eso, y tú mencionas esa palabra uniéndola a los esenios. ¿De qué estamos hablando allí? Bueno, esta identificación de los esenios con la apocalipsis en realidad tiene que ver con una hipótesis previa, que hay una relación entre los esenios de las fuentes históricas con la comunidad del Mar Muerto y los rollos del Mar Muerto. El término esenios no aparece en los rollos del Mar Muerto. Y la asociación es un resultado de conclusiones de los investigadores que toman en cuenta, además de lo que dicen las fuentes clásicas que recién acabo de mencionar,
lo que sabemos sobre la comunidad del Mar Muerto de los Rollos o de la arqueología de Qumran. Y las características de un grupo que está viviendo en una tensión escatológica, porque cree o está convencido que están viviendo en el final de los tiempos, que así lo vemos en la comunidad del Mar Muerto. Entonces, sabemos, por ejemplo, que esta corriente que se manifiesta en la literatura apocalíptica, la palabra apocalipsis, que nosotros generalmente en el habla popular se lo asocia con el fin del mundo, ¿no? Uh-huh. A propósito, la famosa película de Franz Coppola, ¿no? Apocalipsis Now, sobre la guerra de Vietnam. Pero la palabra apocalipsis en griego significa visión, y es un género literario novedoso, que lo conocemos solamente en la época del Segundo Templo. No hay apocalipsis en la época bíblica. Es un fenómeno religioso que se manifiesta a través de este género literario. Y la comunidad del Mar Muerto, digamos, se entronca en este tipo de materiales, y que también parte de la literatura apocalíptica tiene elementos escatológicos, es decir, viven en una atmósfera de tensión religiosa. En ese contexto, por ejemplo, hay que ver el libro de Daniel en la Biblia hebrea, que es el único libro que pertenece a este género apocalíptico. Podríamos hablar de una unidad literaria apocalíptica, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulos 24 y 27, que es un material tardío que fue adosado al libro de Isaías. Y después, obviamente, es la misma atmósfera en la que hay que articular la figura de Juan el Bautista, de Jesús, ¿no? En la primera mitad del siglo I de nuestra era. Y por eso estamos hablando de un grupo que vivía su vida en función de esa expectativa del final de los tiempos. En conclusión, ellos vivían como si el mundo se estuviera acabando y ellos vivían aparte de todo el mundo. ¿Sabemos por qué vivían aparte de todo el mundo? Bueno, otra vez, tenemos que distinguir entre el movimiento esenio y grupos dentro de los esenios. Por ejemplo, la comunidad del Mar Muerto probablemente era un grupo radical dentro del movimiento esenio, y eso explica, por ejemplo, por qué entre ellos no hay presencia de familias o de mujeres, ¿sí? Eso explicaría por qué este grupo, o los que forman parte de este grupo, por ejemplo, viven en la mitad del desierto. Los esenios, por ejemplo, vivían también en ciudades. Incluso probablemente había un barrio esenio en Jerusalén. Es decir, hay esenios urbanos. Ahora, es de mi conocer, pero obviamente que la ignorancia es mucha aquí, y por eso estamos hablando con el experto. Es de mi conocer o de conocimiento popular que dentro de esos grupos también estaban grupos donde habían personas que se casaban o tenían pareja, pero manejaban mucha su vida espiritual para, de acuerdo a esto, los hijos que nacieran salieran como muy puros o este tipo de tema. Y dentro de eso mencionan a María, a José y a Jesús. ¿Esto es cierto dentro de lo que tú conoces? No, no tiene nada que ver María y José, desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos a partir de los documentos, no están asociados con los esenios. Es muy parte, como dije, como fenómeno de la cultura pop. Es muy común también hacer la referencia a Jesús el esenio, los orígenes esenios de Jesús, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el Jesús de la historia. Si alguien o algún personaje del comienzo del cristianismo puede haber tenido en algún momento alguna relación de su vida
con el movimiento esenio puede haber sido el caso de Juan el Bautista, pero no el caso de Jesús. Gracias por eso. Pero Juan el Bautista viene de círculos totalmente diferentes de Jesús, y su experiencia de vida es diferente hasta donde nosotros podemos suponer, ¿sí? Jesús viene de otros círculos, viene también geográficamente de la Galilea, ¿sí? Y en algún momento de su vida sí viene a encontrarse con el que va a ser su mentor, ¿no? Su maestro, que es Juan el Bautista. Y puede ser que a través de Juan él haya tenido contacto, conocimiento sobre los esenios. Además, por lo menos en la tradición evangélica, él es bautizado, Jesús, por Juan en el Jordán. Y probablemente el área de actividad de Juan el Bautista no estaba muy lejos de la zona de la actividad de la comunidad del Mar Muerto. Y puede ser que se haya encontrado con algunos de los qumranitas estando en el desierto, ¿sí? Pero no que haya venido de círculos esenios o que sus padres hayan sido esenios. Muy importante esto. Gracias. ¿Perdón? Muy importante, gracias por la respuesta. Ajá. Sí. Marcela y yo visitamos en el 19, creo 2019, tuvimos la oportunidad de visitar las ruinas del Qumrán, o las cuevas ahí, y esto es un poquito más o menos, creo, lo que hemos encontrado. Esto por lo menos estamos hablando de la comunidad esenia del Mar Muerto, porque como estás diciendo, había otras comunidades en lugares tales como Jerusalén, que tal vez no eran exactamente los más radicales. Me imagino que esta foto te es familiar. Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir de esta zona del Qumrán que mostré ahorita en otra imagen? Mostramos que estaba ahí cerquita, obviamente, del Mar Muerto. ¿Qué podemos aprender de esta imagen y de estos encuentros arqueológicos? Bueno, como se puede ver en la imagen, los edificios de Qumrán son restos que fueron excavados en el siglo pasado, en la década del 50. Más precisamente entre 1951 y 1956, por el biblista Roland Devaux. Era director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, la École Biblique, uno de los centros académicos más importantes del mundo en estudios bíblicos, en la calle Nablus, muy próximo a la Puerta de Damasco, en la Jerusalén Oriental. Y como Qumrán está en la mitad de la nada, tuvo la suerte que durante 2000 años no le pasara a Qumrán lo que sucede en muchísimos sitios arqueológicos de Israel, que lugareños acostumbran a desarmar las casas y utilizar restos arqueológicos para sus propias casas. Entonces, se puede encontrar en Israel, en la aldea próxima árabe, por ejemplo, restos de edificios bizantinos, ¿no? Sacaron piedras y las colocaron en sus casas. En el caso de Qumrán, digamos, como está en la mitad de la nada, durante 2000 años fue cubierto por la tierra, y por eso tenemos, por ejemplo, muros en Qumrán de casi 1,5 metros de altura, que es muy inusual en restos arqueológicos en la tierra de Israel. Y es un lugar muy rico porque tenemos edificios, tenemos artefactos arqueológicos que se encontraron en los edificios y en las cuevas próximas a Qumrán, y tenemos también un enorme cementerio en Qumrán. Este cementerio se han identificado aproximadamente entre 1.200 y 1.300 tumbas en Qumrán. Wow. Y además de eso tenemos los manuscritos del Mar Muerto, que por cierto ninguno se encontró en los edificios, todos se encontraron en las proximidades en las cuevas próximas a Qumrán, pero ninguno en los edificios de Qumrán. Entonces ahora vamos a hacer la pregunta del ignorante, del que no tiene idea de nada, que son los
libros del Mar Muerto y qué dice dentro de ellos? Bueno. 2 horas de respuesta. Sí. Hubiera sido más fácil la pregunta si existe o no Dios. Bueno, voy a tratar de hacer algo sintético. Entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumrán, se hallaron más o menos, ¿sí? Sin tomarme, digamos, en serio todos los detalles, tenemos cerca de alrededor de 25.000 fragmentos de manuscritos. Wow. Y es considerado el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX a nivel mundial. Wow. Cuando fueron estudiados por los estudiosos, entre ellos la imagen que ustedes están mostrando, fue el primero que identificó a estos documentos, el profesor Zukénico, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, profesor de la Universidad de Hebrea de Jerusalén. En los años 50 se constituyó una comisión internacional que empezaron a descifrar y a reconstruir estos manuscritos. El resultado es que tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1000 manuscritos de hace 2000 años. Los más antiguos son de mediados del siglo III antes de nuestra era, digamos el 250, y otros, como dije, los más modernos, mediados del siglo I de nuestra era. ¿Ok? Y lo que resultó es que tenemos nosotros una enorme gama de géneros literarios entre los rollos del Mar Muerto. Tenemos desde material de sabiduría, material escatológico, material mágico, tenemos exorcismos en Qumrán, material astronómico, material litúrgico, tenemos como 300 oraciones en Qumrán. 300 oraciones. Sí, tenemos material normativo o alágico, a pesar de que el alajá como término lo identificamos con el movimiento rabínico, ¿sí? Pero tenemos normativas de ley judía en Qumrán. Tenemos material exegético, pero la fama mundial de los rollos del Mar Muerto se debe ante todo que un cuarto de los manuscritos, es decir, un poco más de 200 copias, son las copias más antiguas de la Biblia hebrea en el mundo. Es decir, la copia física de los libros de la Biblia, del Tanaj. No hay material del Nuevo Testamento, son materiales de la Biblia hebrea. La mayoría de los rollos del Mar Muerto están escritos en cuero de animal, en pergamino antiguo, y tenemos una minoría en papiro. La enorme mayoría escritos en hebreo. Hay una minoría en arameo y una pequeña cantidad entre 1 a 3% en griego. Y en el caso específico de la Biblia hebrea, tenemos obviamente varias copias de un mismo libro. Del libro de Salmos tenemos unas 36 copias. Wow. Del libro del Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco de Moisés, unas 30 copias. Pero todas estas copias son fragmentadas, a excepción de la que ustedes están viendo ahora. El único libro de la Biblia hebrea completo, que es conocido como el Gran Rollo de Isaías, es la copia del libro de Isaías más antiguo del mundo y tiene una extensión de 7 metros 34 centímetros. Y hoy forma parte de la colección del Museo de Israel, que está bajo mi responsabilidad. El documento presenta los 66 capítulos del libro de Isaías en el orden masorético, como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias modernas.
en un texto próximo, no idéntico al que tenemos nosotros también en nuestras Biblias. Y es el único texto que está completo, pero del libro de Isaías tenemos otras 20 copias. Es el profeta más popular entre los rollos del Mar Muerto. ¿Sí? Yo veo que están haciendo acá un popurrí de materiales, ¿no? Encontrando en el Para ilustrar un poco, lo que veo que es esa letra que está ahí, o sea... Eso es griego. Eso es griego. Correcto. Iba a preguntar. ¿Los esenios escribían en griego? No, yo no dije eso. No, yo pregunto. Nosotros sabemos solamente lo que encontramos. La lengua griega en realidad era una lengua popular de esos años junto con el arameo, pero como dije, la mayoría es en hebreo. Puede ser que algunos qumranitas escribieran, incluso leyeran en griego. Tenemos, por ejemplo, entre los materiales que se encontraron en Qumran, en la cueva 4, se encontraron, por ejemplo, restos de la traducción griega de la Biblia hebrea, que es la versión de la Septuaginta, que fue la gran empresa de los judíos emprendida entre el siglo III ante nuestra era y primer siglo de nuestra era, que se tradujeron las escrituras al griego. Fue la primera vez que las escrituras fueron traducidas a una lengua, y fue el griego, porque obviamente el gran centro intelectual judío fuera de la tierra de Israel estaba en Alejandría, y en ese caso, para primero los judíos, pero también para los no judíos, la única manera de poder conocer las escrituras de los judíos era leyéndola en griego, como hoy sería el inglés, ¿no? Claro, claro. Lo mencionabas de Filón. ¿Perdón? Lo que mencionabas antes de importancia de Filón, el griego. Sí, Filón, por ejemplo, no sabía hebreo. Correcto. Nosotros entendemos de sus escritos y por el tipo de comentarios que hace, que él conoce el texto bíblico solamente a partir del griego. Entonces era la única manera que intelectuales fuera de la tierra de Israel pudiera, y obviamente el judío común, pudiera acceder a la riqueza espiritual de los textos de lo que luego llamamos la Biblia hebrea, porque todavía no existe Biblia hebrea en esos años, que lo conozcan precisamente eso, a partir del griego. Así que es un hecho que encontramos entre los rollos restos en griego. Sí. Mencionaste temas como que dentro del material de los libros están exorcismos, material pues de oraciones, astronómicos, mágicos, normativas, etcétera. ¿Qué pudieras decirnos de todo esto, aparte, pues, qué te ha llamado más la atención? Por ejemplo, la palabra exorcismos, pues, para mucha gente eso sí existe, eso sí es verdad, pero evidentemente si desde aquella época lo estás encontrando. Después la parte astronómica, ¿hay bastante información sobre eso o no? ¿O es más bien poca? Bueno, los rollos Mar Muerto nos han permitido descubrir, y ahora puedo aprovechar el título que ustedes le colocaron a esta entrevista, ¿no? Sobre la sabiduría olvidada, asumiendo que la comunidad del Mar Muerto tenía que ver con los esenios. Eso, digamos, yo creo que sí, pero es algo que no es tan obvio, ¿sí? Y tampoco no todos lo aceptan, pero la mayoría de la comunidad internacional lo acepta. Pero, contestando tu pregunta, Marcela, cuando nosotros hablamos del judaísmo, y mucho más cuando nosotros hablamos del judaísmo antiguo, la idea de judaísmo que tenemos es siempre un resultado de las fuentes que nos permite hablar sobre ese tema. Es decir, que nuestra idea de judaísmo va a estar en función de las fuentes que tenemos a nuestra disposición. Antes del descubrimiento de los rollos Mar Muerto, la manera en que nosotros evaluábamos el judaísmo intertestamentario era a partir de fuentes tardías, sea Josefo,
sea el Nuevo Testamento, sea la información que la tradición rabínica nos daba sobre el Segundo Templo. Y obviamente, cada una de estas fuentes presentaba una versión ideológica de la realidad. Ellos no eran historiadores, que por lo menos tenían como propósito, no siempre incluso lo logramos los modernos, ser objetivos. ¿Sí? Y por lo tanto, la manera de presentar la historia estaba en función de su agenda, ¿no?, ideológica. Los rollos del Mar Muerto por primera vez nos permite tener en nuestras manos materiales originales que no pasaron por el tamiz de escribas tardíos que manipularon las fuentes. Tenemos las fuentes tal cual. A veces le digo a mis alumnos, es como si fueran huesos de dinosaurios. Y sí. Sí, tal cual quedaron, así los encontramos. Genial. Y en ese sentido, entonces, se nos abrió un nuevo universo intelectual. Y aquí, por ejemplo, pudimos encontrar el interés, entre otras cosas, que los rollos muestran en el fenómeno mágico. Ahora, nosotros sabíamos sobre la práctica de exorcismo en ciertas fuentes. Por ejemplo, uno de los temas con los que aparece muchas veces asociado Jesús es con el exorcismo. Correcto. Como parte de su actividad soteriológica, salvífica, Jesús cura. Y la expulsión de demonios es presentado por Jesús como señal que el reino de Dios y el final de los tiempos ya está aquí. Sin embargo, por ejemplo, en las fuentes rabínicas antiguas hay muy poca referencia al fenómeno demonológico. ¿Sí? Puede ser que Gastón me diga, pero no es cierto, porque en el Talmud, pero el Talmud es un material mucho más tardío. Ya estamos hablando de materiales del siglo V, siglo VI, del Talmud de Babilonia. Es una realidad obviamente social y religiosa diferente a la de la tierra de Israel del siglo I. Y teníamos algunas referencias en Josefo. Ahora, por ejemplo, los propios rollos del Mar Muerto hacen referencia al fenómeno demoníaco. A mí en lo particular, digamos, me interesa siempre me interesaron los fenómenos como la magia, el exorcismo. Todavía a mí me encanta. Sí. Esto me recuerda una vez, este tipo de temas. Yo había estado como scholar in residence en una comunidad del judaísmo liberal en Chicago, y cuando terminamos ese día, me invita a un café el rabino y me dice, mira, Adolfo, nos gustó tanto que me gustaría que nos visitaras el próximo año. ¿Qué tema querrías dar el próximo año? Entonces pensé, le dije, bueno, me gustaría mucho enseñar sobre el Satán. Y entonces él me dijo, mira, Adolfo, Dios es muy aburrido, pero el Satán es interesante. Total. Y realmente, en este sentido, el tema de la magia, a mí me interesa, por ejemplo, el fenómeno demonológico desde mis estudios de antropología en Buenos Aires. Escribí, me acuerdo, uno de los trabajos de seminario precisamente sobre estas creencias en los demonios en los indios Mataco. ¿Sí? Digamos, siempre me interesó este fenómeno. Y cuando llegué a Israel hice lo mismo, lo único que ahora mis nuevos indios eran los judíos. Sí, total. Por ejemplo, en la Universidad Hebrea escribí sobre la demonología en el judaísmo del Segundo Templo, en un curso que había hecho con un gran estudioso de los rollos y del judaísmo antiguo, David Flusser. Sí. En alguna forma lo que te estoy entendiendo es que esta fuente, que es la más original que pudiéramos seguro tener, como dices tú, son casi como fósiles de animales, pero habla de temas como que la mayoría de la gente quiere creer que no existen o que son ignorados,
o que han sido manipulados o ocultos a través de las fuentes tardías. Sin embargo, en una fuente tan original como esta encontramos temas como el exorcismo, la magia y la astronomía. ¿Qué sabemos de la astronomía? Que a mí me gusta mucho el tema de las quiero aclarar lo siguiente, que los textos hablen de los demonios no significa que exista, o que la magia, válido. Hablen de la magia no existe. A mí, digamos, me preocupa menos saber si la magia existe. Lo que me interesa a mí es que para los que escribieron esos textos la magia existe. Eso es lo que me interesa. Válido. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa es el fenómeno humano que se esconde detrás de esos textos, en donde la persona o el grupo que escribe o que leía o que oía sobre estos fenómenos estaban convencidos que la magia existe. Y por lo tanto, como antropólogo, es eso lo que me interesa. Y seguro. En cuanto a la astronomía, esto es interesante porque la ciencia astronómica obviamente no nace en Israel, pero Israel recibe estos materiales de Mesopotamia. Es decir, el contacto de Israel con Mesopotamia comienza ya en el siglo VIII con los asirios. Luego los asirios son los que destruyen el reino de Israel y llevan al exilio lo que se conoce como las 10 tribus de Israel, ¿no? Que realmente no sabemos o no tenemos referencias ciertas del destino que sufrieron. Y luego, obviamente, conocemos sobre el exilio de Babilonia, 200 años después, que aquí ya estamos en una mejor situación, una por los textos bíblicos que hacen referencia y nos cuentan algo sobre esa vida, y otra por restos arqueológicos, como por ejemplo los archivos de la casa de Murashu, ¿sí? O de Al-Yahudu, que son ostracas que se encontraron, que nos permiten aquí entender en algo la realidad, si no espiritual, por lo menos económica, social, de los exiliados. Y este contacto con Babilonia le permitió a los judaítas descubrir el universo astronómico, porque los hombres de Mesopotamia eran conocidos como expertos en el mundo de la astronomía. La palabra caldeo, en griego chaldaioi, no significa solamente caldeo por la zona geográfica, sino también era un apodo para los astrólogos. En arameo es Kasdaya, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando se habla de Kasdaya, se hace referencia también a los astrólogos, no solamente a los Kasdim, los que vienen de Caldea, es decir, de Mesopotamia. ¿Esto quiere decir que Abraham de repente podía haber sido realmente, como dice el Sefer Yetzirah, o sea, uno de los primeros astrónomos, o nada que ver con que venga de Ur de los Kasdim? Gastón. Mira, con respecto a Abraham, yo lo único que sé es sobre Abraham, que es una figura literaria. Okay. Eso es lo que sé, ¿sí? Así que obviamente que no puedo afirmar nada sobre un personaje histórico, ¿sí? Y solamente eso es realmente para otro encuentro, porque he escrito sobre eso y particularmente siempre me ha interesado los orígenes de Abraham, pero por el hecho de que Abraham en la tradición del Pentateuco está asociado con Mesopotamia, no es casualidad que entonces también en tradiciones del judaísmo intertestamentario se lo vea como el padre de la astronomía, astrología, porque eso es algo obvio. Los judíos no solamente aprenden, los judíos terminan siendo maestros y enseñando, ¿sí? Es decir, si hubieran escrito sobre hoy, seguramente hubieran dicho que los israelíes le enseñaron a preparar el falafel a los árabes, ¿no? Más o menos. Como los japoneses aprendiendo y enseñando tango. Sí, es decir, esa es como parte de la apologética judía. Pero sí, Abraham está asociado, obviamente, por el hecho de venir de Ur de los Caldeos. Obviamente, invitaba a que se lo asociara justamente con el mundo de la astronomía, astrología, ¿sí?
y el conocimiento realmente de los fenómenos celestes. ¿Existe alguna parte de esta zona, de la parte de los libros en astronomía, de la que te acuerdas ahora que podamos, que puedas, a la cual puedas hacer referencia? ¿Como en qué forma, a qué se refieren la luna, el sol? Bueno, mira, puedo hacer el comentario. Hay un texto muy llamativo para nosotros que se encontró en Qumran, en donde ellos creían que el mapa astrológico determinaba el carácter de ser de una persona. Okay. Y en ese sentido, entonces, eso marcaba también el destino de la persona. Los qumranitas creían en la predeterminación, lo que se llama teológicamente la predeterminación doble, es decir, no solamente se había fijado el destino de la persona, sino quién iba a ser un justo y quién iba a ser un pecador. Es decir, antes de que naciera. Es decir, no dependía de él, sino depende de la sabiduría divina, que ya fijó el destino de la persona. Es algo que nos suena a nosotros como judíos muy extraño, y obviamente que se opone a la creencia del libre albedrío. Pero en el judaísmo segundo templo no solamente tenemos un grupo. Josefo, por ejemplo, claramente dice que ellos aceptaban el destino, ¿sí? Los esenios, y eso parece haberlos caracterizado, cosa que se ve confirmado por los rollos del Mar Muerto. Pero, por ejemplo, sabemos también que la combinación entre predestinación y el libre albedrío formaba parte de la teología de los fariseos. Como lo tenemos, por ejemplo, Josefo lo formula con exactitud, y después lo vemos reflejado, por ejemplo, en el famoso dictum de los sabios en Pirkei Avot, Akol Tzafui Bereshut Netuná. Es decir, donde dice como que todo está ya fijado, pero el hombre tiene en sus manos la posibilidad del libre albedrío. Y si uno dice, pero ¿cómo podemos resolver la tensión entre una cosa u otra? Por ejemplo, el mismo Maimónides no sabía cómo resolverlo. En el tratado de Teshuvá, en el Yad HaZaká, en el Mishneh Torah del Rambam, del Maimónides, creo que es el capítulo 5, trata de resolver esto y él solamente también levanta los brazos. Digamos, él acepta que este dictum de los sabios refleja la verdad teológica, pero no sabe cómo resolverlo, porque parece imposible de resolver cómo Dios puede saber el resultado de algo que todavía no ha sucedido. Y si ya ha sucedido, entonces en realidad sería una ilusión el libre albedrío, porque en realidad ya se sabe que sucedió. Es decir, acá nos vemos en una trampa, pero otra vez, obviamente, ¿quién soy yo para poder solucionar lo que el Maimónides mismo no sabía cómo resolverlo? Creo que les hubiera convenido a él entrevistarlo, ¿no? Total, ya lo hubiéramos entrevistado, créemelo. Una pregunta, Adolfo, obviamente con el encuentro y con todo lo que se encontró en los rollos del Mar Muerto, siendo estos textos tan originales, y que tienen, o sea, mi pregunta es la siguiente, ¿hay alguna discrepancia entre lo que se encontró con lo que fue canonizado? Bueno, ahora pasamos a otro tema. Ya te saliste, pero antes de eso, Adolfo, te quiero contar, en el mundo de la Kabbalah y en el mundo, yo no sé si a eso también tú le llamas la cultura pop, me encantó, súper sexy el nombre, la cultura pop, me gusta mucho. Lo que se dice del tema de el destino versus si esta persona, el libre albedrío, hay un destino, pero mientras que esa persona maneja libre albedrío y trabaja creciendo espiritualmente y es mejor cada ser humano, el destino puede en la parte más difícil ser más suave debido a que la persona crece y entonces lo que supuestamente le tocaba vivir es menos difícil, aunque lo tiene que vivir de todas maneras. Digamos, como te dije,
no sé cómo resolver el tema, no sé. En el próximo viaje al tiempo con Maimónides converso. En la tradición bíblica sabemos que siempre está abierta la posibilidad de la teshuvá, ¿sí? Que es lo que frustra tanto, por ejemplo, al profeta Jonás. Claro. ¿Sí? Porque si él viene a anunciar la destrucción de los pecadores, ¿cómo puede ser que después decidan no destruirlos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente ellos, a diferencia de lo que hacen siempre los israelitas, que terminan persiguiendo al profeta, ellos enseguida vuelven al camino correcto, ¿no? Precisamente en el caso de los ninivitas. Pero lo que yo diría, es lo siguiente, y por ahí es una manera, porque obviamente no importa cuánto me pregunten, la sensación va a ser que siempre estamos empezando algo, ¿no? Y no estamos para nada agotando el tema. Sí. ¿Sí? Pero lo que yo diría es lo siguiente, y es una manera también que se conecta con la pregunta de Gastón. Es importante recordar que estamos en una época en donde todavía no hay Biblia. Hay libros sagrados que van a terminar formando parte de la Biblia hebrea. Pero entre distintos grupos judíos podía darse el caso que ciertos libros, unos eran sagrados para uno, pero no eran sagrados para otros. Por ejemplo, no me preguntaste, pero no va a ser esta vez. Pero, por ejemplo, uno de los libros que son muy importantes entre los reyes de los muertos son los escritos enóquicos. Y precisamente los materiales enóquicos tienen como origen Mesopotamia. Y ahí tenemos, por ejemplo, materiales astronómicos. En la versión etiópica del libro de Enoch, porque es la única versión que la conocemos de manera completa, en los capítulos 72-82, es lo que se conoce como el Enoch astronómico. Y encontramos en Qumran manuscritos, uno de los manuscritos de esa sección del siglo III, en arameo. Es decir, si nosotros tenemos del siglo III, significa que la obra es todavía mucho más antigua. Simplemente tenemos del siglo III, no tenemos el original. Sí, y los materiales están asociados precisamente con conocimiento celestial, astronómico, que tiene como origen Mesopotamia. Y de aquí también probablemente las tradiciones sobre Enoch tengan como origen Mesopotamia. Y entonces, muy probablemente los materiales enóquicos eran materiales muy reverenciados por la comunidad mal muerto, y la prueba está que esos materiales no fueron incorporados dentro de la Biblia hebrea. Significa que otros círculos judíos no los consideró esos materiales idóneos para la formación espiritual de los judíos. ¿Sí? Y es interesante que los materiales quedaron en la comunidad del Mar Muerto, se perdieron después y quedó olvidado hasta que lo encontramos, pero los materiales enóquicos en algún momento del arameo, que hoy sabemos en qué lengua original fue escrita, fueron traducidos al griego, y del griego al etíope, y el libro de Enoch, es decir, en la versión etíope, es un libro sagrado para la iglesia de Abisinia, en Etiopía. Significa que para los judíos esos materiales quedaron como apócrifos, para la iglesia de Etiopía quedó como material canónico. Ahora, esto trae muchos, a mí teológicamente y espiritualmente, o sea, me hace mucho ruido en el estómago pensar que nosotros, o sea, fuimos adoctrinados de acuerdo a lo que pensaba la gente que decidió editar, canonizar. Yo me siento mucho más identificado con libros de Filón o los libros de los esenios, de lo que estás hablando con el libro de Enoch, etcétera. Yo como persona, como ser espiritual, de lo que me siento a veces incluso con lo que el Talmud dice. Bueno, la conclusión está muy lejos de la verdad. Todos nosotros somos resultados de la historia. Y como ninguno de nosotros nació en la luna, nació dentro de una realidad social, política, económica y religiosa e intelectual,
Obviamente somos resultado de lo que nuestros ancestros fijaron como material que debe ser estudiado, ¿no? Y como que es propio o de las expectativas de lo que es, en nuestro caso, ser un buen judío. Y por supuesto, por ejemplo, en mi formación como joven judío que pasó todos los niveles de educación judía en Argentina, hasta niveles terciarios, y luego también en la formación rabínica, dentro de un judaísmo liberal, no ortodoxo, nunca oí sobre la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, nunca se estudió de manera sistemática, por ejemplo, el Nuevo Testamento, no había ningún curso ni del pensamiento filoniano. Significa que en última instancia nuestra formación, aunque parecía más sofisticada, en última instancia seguía el paradigma tradicional rabínico. Y yo creo que por ahí, para terminar este encuentro, yo diría lo siguiente, que lo más significativo del punto de vista del judaísmo contemporáneo, porque es obvio que desde el punto de vista científico los rollos del Mar Muerto son una verdadera revolución intelectual. Pero para un judío contemporáneo, los rollos del Mar Muerto presentan un judaísmo prerrabínico que dialoga con otros materiales prerrabínicos, como es la literatura apócrifa o como es el Nuevo Testamento. Y la imagen del judaísmo que nace de todas estas fuentes es diferente del judaísmo tradicional que nosotros conocemos siglos después en los marcos del judaísmo farisaico rabínico. Y el judaísmo moderno heredó ante todo esta línea, que era el judaísmo farisaico rabínico. Y precisamente aquí, gracias a la arqueología y hoy a los estudios de religiones comparadas, tenemos acceso a otros judaísmos. Amén. Que enriquecen en última instancia nuestra manera de evaluar el judaísmo como fenómeno espiritual cuya versión rabínica es una de las versiones de la espiritualidad judía, pero no la agota. Lo que hace que nos demos por entendido que la manera como hoy trabajamos el judaísmo, lo vivimos, cómo se maneja en las sinagogas y demás, no es definitivamente el original, es todo lo anteriormente mencionado por el doctor Adolfo, nos deja pensamientos importantes para quienes, por ejemplo, como yo, estudiamos el judaísmo para participar de él como una manera de vivir. Y como estos orígenes, por ejemplo, Filón y todo lo que ya entre Gastón y yo hablamos detrás, siempre nos conectamos más con otro tipo de manera de pensar, vamos a decirlo así. El prejudaísmo de hoy me gusta más que el de hoy, si voy a hablar de mí. Bien, doctor, realmente ha sido un honor tenerlo. Una última pequeña pregunta para que nos cuente al resto del mundo. La posición suya, que lleva 30 años en ella, cuando lo presentamos como el curador de los libros del Mar Muerto. Entonces, la pregunta otra vez para nosotros los ignorantes es, ¿qué significa ser el curador de los libros del Mar Muerto? Y es además no solamente para que nosotros conozcamos, sino para usted, ¿qué ha significado? Ahí, como siempre, dándole preguntas de 3 horas, pero ahí contéstame en 3 minutos. Bueno, digamos, una definición mínima: el curador es responsable de una colección de artefactos, que en este caso son los escritos del Mar Muerto. Nosotros tenemos, de esos 1000 que yo mencioné, tenemos 8 manuscritos, pero son los más extensos y más completos del mundo. Así que, y representan más o menos un 25% de la cantidad de los rollos del Mar Muerto en el mundo. Mi institución, el Santuario del Libro, forma parte del Museo de Israel,
que es de facto, no de jure, pero de facto es el Museo Nacional del Estado de Israel, y uno de los museos más grandes del mundo, digamos en la categoría del Metropolitan en New York, o el Louvre en París, o el British Museum en Londres. Entonces, al ser responsable de una colección, soy responsable de la exhibición, soy responsable de desarrollar una política de preservación. Yo no me ocupo físicamente de eso, lo hacen gente de laboratorio, pero está bajo mi responsabilidad desarrollar una política, estrategia de cómo preservar esos documentos para las próximas generaciones. Los manuscritos que nosotros tenemos son todos, están escritos en cuero de animales, material orgánico, que finalmente van a desaparecer, como todo material orgánico en la Tierra. Pero lo que sí podemos hacer es lentificar el proceso de deterioro para las próximas generaciones. Claro, claro. Además de eso, también parte de mi profesión implica también la difusión de los contenidos. Lo que estoy haciendo ustedes, yo lo veo como parte de mi trabajo como curador. Precisamente difundirlo, sea a través de una entrevista, sea a través de cursos en Zoom, sea a través de giras presenciales, ¿sí? Ahora precisamente estoy a las puertas de todo un ciclo de viajes, comenzando en julio en España, en Roma, precisamente en el seminario, ¿no?, sobre manuscritos antiguos que organiza el Seminario Rabínico con la Gregoriana y la Biblioteca del Vaticano. Entonces, tuve el honor de que me invitaran para que yo diera un seminario ahí sobre los rollos, ¿no?, precisamente en Roma. Estaré en México. Estaré presentando un nuevo libro que acabamos de publicar sobre los rollos no muertos en el Museo de Israel en celebración del 75 aniversario, que lo presentaré para el continente americano en la Feria Internacional del Libro en Santo Domingo, en República Dominicana. Y luego finalmente estaré como profesor visitante en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola en Granada, y luego también en Tenerife. Como decimos en Israel, son problemas de ricos. Total. Sí. Total. Pero sí es importante que en algún momento tengamos el honor de tenerte. Tal vez nosotros hacemos series de speakers, de personas ponentes tan importantes como tú en nuestra sinagoga, y si en algún momento la Florida hace parte de tu oportunidad de viaje. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Descarto. No lo descarto como posibilidad, pero yo otra vez no quiero ser presumido, pero sí hay que planear, lo tengo que planear con mucho tiempo de anticipación. Eso sí, ¿sí? Esta gira, por ejemplo, la tengo planeada hace más de un año atrás. Ya estoy hablando de la gira del 2024. No sé si Dios me va a dar vida, pero si me la da, tengo que saber qué es lo que hago, ¿no? Y pues sí, mientras aquí estemos, precisamente una de las posibilidades es ir a Colombia, que me pidieron ir por 2 semanas de gira, y también a Costa Rica. Siempre México es un lugar obligado, uno porque desde hace años soy profesor visitante en la Universidad Hebraica con Danny Feinstein. Y desde entonces ya tengo otras instituciones, como este año voy a dar un seminario precisamente sobre magia en la Universidad Panamericana de los Jesuitas, en la Iberoamericana, en la Anáhuac de los Legionarios de Cristo. Es decir, no tengo ningún problema. Todo lugar que me abre la puerta, trato de hacerlo mejor y llegar con este contenido, porque lo veo como parte de mi función, traer el mensaje de los rollos, y los rollos en última instancia les pertenece a todos, y pues sí, todos tienen el derecho de conocerlos, porque forma parte del acervo espiritual de la humanidad. Y así que en ese sentido también les agradezco a ustedes que me hayan abierto la puerta, a pesar del poco tiempo que tengo, para poderlo compartir con el público de ustedes. Y tal vez
si lo hacemos con tiempo, podemos pensar realmente en la opción también de que Miami, que lo ha sido en el pasado. Seguro. He estado, ¿sí? De gira en los Estados Unidos. Obviamente todo cambió con la pandemia y lentamente las cosas están volviendo a una cierta normalidad, pero podemos sin duda ver eso como una opción real. Estamos felices de tenerte si te llega la oportunidad, y esos temas, ya sabes, me encanta la astronomía, la magia y el exorcismo. Conversamos de eso en otro momento. Cuando estuvimos en España con Mario, también le pregunté exactamente por astrología y me dije, pero lo que tú quieres es cosmología. Y yo, parece que sí, eso es lo que quiero. Bueno, entonces, los saludo a ustedes y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mil gracias por todo. Un abrazo. Adiós. Gracias, Adolfo. Bien, eso ha sido una de las entrevistas de pronto más fascinantes, porque él es un científico, vamos a llamarlo de esa manera. Adolfo es conocido a nivel mundial, como lo conocemos, y para nosotros es un honor tenerlo en este canal, que es un canal que busca abrirte la conciencia, conocer mucho más allá de lo que tú conoces, pero una de las cosas más importantes es mezclar la ciencia un poco con la espiritualidad, el esoterismo. Son temas que a todos nos atañen porque en alguna manera nos abren la conciencia, nos abren la mente para pensar en otras cosas. Interesantemente, Gastón, él hablaba del judaísmo antes de la influencia rabínica. Me pareció fascinante eso. ¿Cuál es tu opinión al tema? No, ahí es donde empezó a tocar, me dije, ay no, ya se nos va el tiempo. Claro, porque es lo que creo que entre tú y yo, como personas que profesan la fe judía, y creo que esto es lo que nuestras almas constantemente, y estas charlas que tenemos semanalmente entre tú y yo, que tienen que ver con eso, con ¿por qué me tengo que calar yo solamente lo que me vinieron y me dijeron? Y ahí Adolfo lo dijo, y Adolfo es un producto obviamente de judaísmo sionista argentino, y también se recibió de rabino en el mismo lugar donde yo estudié mis primeros 5 años de rabinato, en el seminario rabínico Marshall Mayer, y él ahora vive en Israel, o sea que él se tuvo que calar realmente toda esa función, como diciendo, yo siempre decía que a mí nunca me gustaba la idea de estudiar en conservatorios, incluso como músico, porque me guardan en una cajita, ¿sí? Y lo mismo con el tema del judaísmo. Por eso decidí también recibir mi rabinato en un lugar neutro. Cuando es conservador, reformista, ortodoxo, no, es neutro, es no denominacional. Porque yo no quiero ser atado a nada y yo puedo tener la habilidad de mañana traer, o sea, la filosofía de Filón, sin tener que estar apegado a que, el Talmud me va a pegar un martillazo porque dije lo que no era. Hablando de Filón, me encantaría hacer un programa sobre quién es Filón y su filosofía y todo lo que hablaba, porque este es un judío, y me corriges porque realmente no estoy muy informada, pero a mi conocimiento mínimo él es un judío que no era realmente, no hablaba hebreo, pero manejó temas increíbles sobre el crecimiento sin lo que estas reglas y estos rabinos pusieron. Era más un tema de la expansión humana y la parte humanista del proceso. Una de las cosas que queremos trabajar en este canal es entender que el ser humano tiene el derecho a ser soberano en su conexión con Dios y su manera de ser este yo superior dentro de sí mismo, y que nadie, y aquí voy contigo, ni siquiera un rabino, ni un cura, ni tiene derecho a decirte cómo tú te conectas con Dios. Tú eliges cómo te conectas, y por eso queremos traer variedad de temas acá para que conozca que, mira, por ejemplo, hablando con una persona como es Rodolfo o Adolfo, porque Adolfo, se me va. Adolfo, sorry, se me va. Gracias. Adolfo, desde su punto muy propio y muy científico, él básicamente menciona cómo todos estos libros han sido manipulados, cambiados al antojo de la política, de las clases que manejan a los pueblos en las religiones, y en este caso en el tema judaico. Y que esto no es diferente a lo que siempre hablamos con respecto a las noticias. Las noticias deciden qué es lo que tú quieres que consuman, ¿sí? Y tú consumes si quieres. Y aquí pasa lo mismo también con el tema de las religiones y con el tema de la espiritualidad. Como dices tú, somos almas
que somos creadas por un creador, por una fuente que todo lo es, y tenemos el derecho a conectarnos con esa fuente de la forma que nosotros nos conectamos, y nadie puede venir a decirte sí, no, no, sí, 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 no, porque ya sabemos que todo ha sido también, si bien es sabiduría hermosa, ha sido manipulado. Y si las reglas las impuso, o sea, la manipulación del ser humano, no tenemos por qué apegarnos ni siquiera a ellos. Si quieres lo haces, pero no tienes por qué venir a criticarme ni a decirme si lo hice bien, lo hice mal, o si soy más judío o menos judío, o si soy de primer nivel, de primera clase, segunda o tercera. Se le salió el rebelde al rabino. Una de las cosas que me interesa hablar, ya que mencionas lo de las noticias, yo tuve el placer de haber trabajado, quiero que sepan, porque pues trabajé para Univisión, para Telemundo y para radio, en Radio Única, Radio RCN, inclusive en Caracol, aquí en los Estados Unidos por muchos años. Así que sé claramente de primera mano cuando trabajé en noticias y también haciendo entrevistas para, por ejemplo, abogados, cosas de inmigración. Una de las cosas que hacía era cubrir política, inmigración y comunidad. Y aunque a mí no viví el tiempo en donde te detenía lo que está pasando ahora, que se manipula y se hace la información como le sirve al dueño de la... Siempre fuimos, en cierta manera, los medios tienen una ideología. Por eso, como productora de noticias que fui, hoy no las consumo. No las consumo y me costó. Estar en conversaciones con el señor del lado, o sea, con el rabino, que le molestaba mucho las noticias y teníamos esa dificultad, porque él tenía en ese sentido su alma, su neshama y su yo superior le hablaba más rápido que a mí. Yo fui y hemos sido resultado de la Matrix y yo fui una de ellas cuando fui y participé de las noticias. Tengo para decirte que hoy hablo con compañeros míos con los que trabajé en noticias y me dicen, no sé cómo yo participé de eso. Por eso es que cuando la gente nos dice, pero esto no está en las noticias, precisamente de eso se trata, de que no esté en las noticias para que tú no te despiertes, para que tú no tengas una visión más amplia, investigar. Hemos traído personas tan increíbles acá, desde personas como Samuel Valdivia, que realmente él es una persona que tal vez canaliza, pero realmente él no es un científico ni tiene nada de pruebas de nada de lo que dice, o al menos no lo menciona. A una persona como esta, o sea, estamos hablando del espectro, ¿sí? A una persona como Adolfo del día de hoy, que ha estudiado su vida entera y en alguna manera ambas cosas coinciden, donde temas como la astronomía, el exorcismo, la magia y también otras cosas como las normativas, se ven cómo han sido manipulados los libros a través de la historia. O sea que en dos corrientes completamente supuestamente opuestas hay una parte común. Pero si te das cuenta lo que dijo Adolfo, y con esto finalizamos el día de hoy, es que él desde su ciencia y de sus estudios, todos sus doctorados y todo lo que él, toda su trayectoria, está buscando lo mismo que el que canaliza y tal vez no tiene los estudios. Todos buscamos lo mismo como seres humanos porque somos seres espirituales, porque somos almas caminando en este planeta. Queremos saber nuestro génesis, queremos saber dónde está papá o mamá, o sea, el original, ¿verdad? No con el que vinimos a encarnar en la Tierra. Y todos buscamos lo mismo de alguna forma o la otra. A alguno le llega por un lado o por el otro. Sin embargo, él, tan científico como es, le interesa muchísimo el tema de la astronomía, le interesa la demonología, la angiología, o sea, todas las cosas que... Y como dice él, hay detrás de ese ser humano que está buscando eso y que sí cree en eso, si existiera o no existiera la magia. O sea, me pareció fascinante y tan honesto, y su humildad detrás de todo ese conocimiento, obviamente, que debe tener, o sea, de libros y libros y libros que ha consumido en su vida. Bueno, agradezco muchísimo a toda la audiencia, como siempre, por mirarnos. Suscríbanse al canal, apóyennos para que todo este material y sea difundido de alguna forma, porque acá no estamos dando una opinión u otra, sino que estamos invitando gente que nos está dando un espectro de lo que el ser humano y la humanidad realmente está tratando de hacer, una vez más, para poder elevarse, ascender, para poder vibrar en frecuencias más altas y al fin saber un poquito tal vez de quiénes somos. Bien, estamos agradecidos de que estés con nosotros en nuestro programa. Estamos estudiando también hacer entrevistas en inglés. Estamos viendo a ver si creamos otro canal o
o lo hacemos acá y hacemos las traducciones, porque tenemos invitados de mucho lujo, personas que han escrito libros con referencia a contactos con seres fuera del planeta y demás. También tenemos en temas buscar personas que realmente son fascinantes, pero no hablan sino inglés, o estamos en eso, pero queremos de todas maneras agradecerte grandemente por la oportunidad de estar con nosotros, de escucharnos un rato y bueno, ya creo que hice mejor mi papel hoy, ya no interrumpí tanto, me porté bien. Hoy te portaste bien. Oh my God, no tienen ni idea lo difícil que fue. Pero estuvo genial. Pasen linda tarde, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un abrazo grande. Esta es Marcela Gómez Bogomolny, Rabino. Y nos vemos en la próxima semana. Y les dejo con mi canción Somos Hermanos, que nació de una canalización. Disfruten. Somos hermanos, también alegría, todos unidos en esta vida. Somos viajeros y somos la guía, mares abiertos sanan la herida. Somos la tierra, la flor y la arena, somos el árbol y la pradera, somos la luna, el sol y el agua, somos la jungla, el bosque y la calma. Somos almas unidas, cantemos juntos paz, armonía, luz, amor y energía, somos la voz, conciencia encendida. Somos montañas, el cielo y la lluvia, somos estrellas, somos dulzura, somos sonrisa como el arco iris, somos simpleza, somos belleza. Somos almas unidas, cantemos juntos paz y armonía, luz, amor y energía, somos la voz, conciencia encendida. Coraje como el horizonte, somos el viento, somos aliento, somos el día, el motor y el tiempo, somos abrazos, somos hermanos, somos almas unidas, cantemos juntos paz y armonía, luz, amor y energía, somos la voz, conciencia encendida. Almas unidas, cantemos juntos paz y armonía. Luz, amor y energía, somos la voz, conciencia encendida. Y somos almas unidas, cantemos juntos paz y armonía. Luz, amor y energía, somos la voz, conciencia encendida. Somos hermanos.